Bienvenidos a la preciosa Casa de la Cultura que tenemos aquí en Mercedes, edificio histórico, si los hay. Nos convoca la jornada, la presentación de este libro de Santiago Ceferino, con una sala repleta, colmada, precioso verla así, verdaderamente. Y obviamente yo creo que esto es lógica consecuencia. ¿Lógica consecuencia de qué? Yo creo que en primera instancia, más allá del historiador, más allá del profesor de historia, está el ser humano. Y yo creo que el ser humano, Santiago Ceferino, se ha ganado esto y mucho más. A mí en lo personal, bueno, me honró con esta convocatoria, que no la esperaba, me honró sin dudas, porque por encima de todo lo conozco bastante, sé lo que da como docente, sé lo que da como persona, y obviamente esto enorgullece de todas las perspectivas posibles. Y les cuento una mínima anécdota. Algún día venía saliendo allá de casa, frente a la Plaza Artigas, venía por calle Don Bosco y al cruzar calle Oribe tengo que frenar porque por la mano derecha, bajando, venía tranco y trote un chiquilín de no más de 14, 13, chiquito, a caballo. Pero no era un chiquilín común y corriente. Yo vi a un tal Napoleón Bonaparte bajando por calle Oribe cerca del mediodía, un día común y corriente de Mercedes. Totalmente extrañado, yo seguía de largo por Don Bosco, por supuesto puse el señalero, mano izquierda, y seguía a ver a dónde iba, pues, ¿qué pasó? Con todos los detalles habidos y por haber. Frente a la puerta que da por calle Oribe del Liceo número 3 de Mercedes, estaba el señor profesor Santiago Ceferino con varios más, esperando al tal Napoleón Bonaparte que venía absolutamente caracterizado, equino incluido, calculo que se llamaría Montevideo como el famoso caballo de Napoleón Bonaparte. Y esas cosas que a nosotros hoy nos resultan graciosas, yo creo que lo que hemos trabajado muchos años en la docencia, no cualquiera lo consigue. Hay que tener, sin dudas, una magia muy especial, una convocatoria muy especial, un ida y vuelta con el alumnado muy especial. Y yo creo que esas son las verdaderas grandes satisfacciones de la profesión docente. Alguno dirá, la satisfacción más grande es pegar un tarjetazo una vez al mes y que salgan los billetes del Brow. Yo creo que hay cosas como esta que no tienen precio. Ni siquiera podríamos hacerle una aproximada equivalencia monetaria porque no tienen precio. Entonces, este tipo de cosas caracterizan a un docente fantástico que involucra a sus alumnos. Miren la primera línea que tenemos acá. El señor Bautista da Silva, cámara en mano, fantástico fotógrafo, vino a sacarle fotos a su profesor, específicamente. Y Santiago ni sabía que Bautista iba a venir con su cámara fotográfica profesional. Esas cosas pintan de cuerpo entero a un ser excepcional. Mi presentación de Santiago como ser humano, el profesor lo va a presentar como alumno allá en el viejo Instituto de Profesores Artigas. Bueno, buenas noches. Cantidad de gente que hay. La verdad, Santiago pertenece a una convocatoria. Impresionante. ¿No?
que en Montevideo varios quisiéramos tenerla. No sé si se fue ya o anda por ahí Guillermo, el intendente. Digo, está por ahí todavía, no sé si. Estaba por irse porque tenía otro compromiso, ¿no? A quien conozco, además de mi tarea como asesor cultural en el MEC, ¿no? Por lo cual vine muchas veces. Creo que conocí Mercedes gracias al MEC, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y bueno, a su vez, bueno, por ahí Aparicio Arcau también, que viejo amigo de los museos, viejo luchador de los museos. Ustedes saben que por allá, hace unos años, no me acuerdo ni cuándo, fue que Santiago y yo coincidimos en la sala de profesores del Instituto Héctor Miranda, allá cerca del Palacio Legislativo, allá en Montevideo. Y cuando pusimos a hablar, yo vi que tenía intereses parecidos a los míos, ¿no? Además de ser profesor de historia, los dos teníamos la situación de gustarnos mucho trascender el aula, ¿no? O sea, él hace visitas guiadas acá en los recorridos, yo los hago también, ¿no? Que ya de paso voy a invitar, ¿no? Ya para el sábado que viene, el que ande por Montevideo, ¿no? Voy a hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido que es del MEC, Ministerio de Educación y Cultura, desde la explanada del Punta Carreta Shopping sobre Zorrilla, sobre los Zorrillas. Así que están invitados el sábado que viene a las 11, por lo cual mañana me tengo que ir temprano, lamento, ¿no? Y también vi que Santiago tenía un poco, le había picado como a mí el bichito de la radio también, ¿no? La radio, eso de difundir, de comunicar, de contar en una emisora, ¿no? La radio, que es ese medio intimista, ese medio que tiene mucha, puede decirse, que da para mucha intimidad y para realmente poder profundizar, ¿no? en los temas. Y bueno, en ese caso yo, por supuesto que ahí coincidimos mucho, hablamos muchas veces. Él después se vino acá, Mercedes tomó una buena determinación, porque está bravo Montevideo, está mucho tránsito, está complicada. A veces entiendo a la gente de tierra adentro que no le gusta Montevideo, la verdad que los entiendo, ¿no? Porque cada vez está más complicada, ¿no? Como ciudad para vivir y para transitar. Bueno, se vino para acá y ahí fue que por medio de las redes, ¿no? nos reencontramos yo en el mes de noviembre del año pasado presenté un libro mío de fútbol que se llama Sangre de Campeones, que me lo presentó Santiago precisamente, acá en esta misma sala. Y por supuesto que voy a decir que no tenía ni la tercera parte de lo de hoy, ni que hablar. Y por otro lado, bueno, me mandó, ¿cuándo fue que me mandaste? Por diciembre, por ahí, me mandó el PDF, lo estuve leyendo, vi, o sea, que lo que había escrito, y me parece muy interesante el análisis que hace a través de personajes, ¿no? De los personajes, yo acá en el prólogo le pongo que tienen en común Martina Peset, José Salles y Luis Tuya Martínez, o Tuya Martínez. Y bueno, son tres personajes verdaderamente que hicieron trascender Mercedes más allá de los límites del Uruguay y del mundo en algunos casos, ¿no? Y bueno, y me parece muy interesante como, bueno, lo que es el caso de Apesech como vendedor de pan, ¿no? El caso de Salles, aquel dios verde, ¿no? Personaje que luego llega acá, termina en la España de la Guerra Civil y en la Alemania nazi. Y también, bueno, dijo José Salles, ¿no? Otro personaje también, que verdaderamente, bueno, y Luis Tuyá, ¿no? Luis Tuyá como aviador uruguayo que también estuvo luchando contra la fuerza franquista, ¿no? Bueno, o sea que en definitiva, digo, como a partir de personajes la historia, no es solo la historia una serie de unión o concatenación de personajes, ¿no? Siempre tiene que haber un contexto
y en la zona, recordando por ejemplo Rincón del Bonete, donde aún hoy en día pueden verse los filamentos de las lámparas con la clugamada. Y por supuesto también, o sea, los comités antifascistas, uno llamado Acción Femenina por la Victoria, las mujeres, ¿no? Teniendo una presencia en aquella época, ¿no? Estamos hablando de un momento complicado. Y por otro lado, también, o sea, recién yo mencionaba al intendente y el papá del intendente como gran protagonista de aquello que era la defensa del honor, ¿no? Que eran los duelos, ¿no? Y cómo está, por lo menos, vos me decías 3 por lo menos duelos registrados, ¿no? Que está Pedro Besossi. La ley se derogó en el año 92, ¿no? No sé si está Guillermo ahí, digo, pero por suerte se derogó porque Guillermo, no sé si hubiera tomado el mismo camino que el padre, ¿no? Que el abuelo, perdón. Guillermo, a quien nos conocemos de tantas veces que vine acá por cuestiones del MEC. Bueno, y a su vez también hay una segunda parte más, yo diría más de análisis, ¿no? Se habían sacado del programa que después se pusieron de vuelta los libros de Carlos de Masi, ¿no? Historiador. Sanguinetti es un gran relator de su época, pero cuando se es protagonista es difícil tomar distancia. Es un tema también, ¿no? Por eso digo que el respeto que tengo, que creo que hay que tenerlo separando del político partidario, ¿no? Ese es otro tema. Pero Sanguinetti es un gran relator, es un gran cronista, y que sin ninguna duda sus obras tienen que estar como un testimonio de la época, sin ninguna duda, de ese pasado reciente, como los pocos que van quedando por un tema biológico. Luego vamos a hablar, le voy a contar un poco de otras cosas que escribió Santiago. Esto me gustó del binarismo determinante, a la práctica de ver la historia como una antinomia buenos y malos. Eso de ver como película del oeste, lo bueno y lo malo, ¿no? Eso también me parece que es simplificar mucho la historia, ¿no? O lo que se habla de los 2 demonios ahora también, ¿no? O sea, eso me parece que realmente, digo, está bien que haya concepciones o que haya miradas, me parece bárbaro. Lo que sí creo que nunca la historia se debe plantear como de buenos y malos, ¿no? Una vez me preguntaron, uno de mis libros es sobre los presidentes del Uruguay. Y un día me preguntaron por qué estaba los presidentes en las biografías Gregorio Álvarez, por qué estaba Aparicio Méndez. Entonces yo contesté de que era, y ahí tomé a un colega que es Jaime Jafé, decir que la historia es la historia de la democracia y la dictadura. La historia es la historia de todo, porque la dictadura... Yo no estoy de acuerdo con esos enfoques que ponen una línea negra donde dice dictadura. Porque precisamente la idea es que no pase eso, o sea, que se analice por qué, o sea, y cómo fue ese periodo. Pero de ninguna manera taparlo, tapar ese periodo. O sea, creo que es muy importante eso. Y por otro lado, ya para ir redondeando, bueno, la memoria como una zona de permanente conflicto y el cruce con la historia, ¿no? La memoria como parte fundamental de la construcción de relato del presente, ¿no? Y cómo a veces, lamentablemente, la historia influye en lo que son las concepciones políticas del presente, ¿no? O en situaciones políticas presentes se va a la historia, ¿no? Y muchas veces la historia tiene que ser en ese caso bastante, yo diría que no puede ser un objeto que tenga que ver con esa polémica, ¿no? La historia, hablando de la historia científicamente concebida, ¿no? Bueno, acá, lo que decíamos hoy, el Movimiento de Liberación Nacional tiene su influencia en Mercedes, pero también la JUP, ¿no? O sea, y creo que es importante eso, ver lo que era ese país. Eso marca lo que era ese Uruguay, ¿no? Ese Uruguay conflictivo, sobre todo de fines
de los 60, principios de los 70. Y acá dice, y acá estuvimos hablando con unos colegas del tema del centralismo capitalino, ¿no? Hay colegas del interior que acá el colega está de acuerdo con eso de la montevideanización de la historia. O sea, tenemos nosotros, los que vivimos allá, eso, digo, y cómo, y la importancia que tienen las historias locales como esta, ¿no? Y el recuerdo, por ejemplo, en el caso de Mercedes, de Washington Lockhart, por ejemplo, como alguien que nos acercó la historia de Mercedes, ¿no? Y de Soriano. Y bueno, la mirada local, sin ninguna duda, sin rehuir a la contextualización nacional acerca de los temas que aborda, sin ninguna duda, ¿no? Los que seguimos historia creemos siempre que debe tener una fuerte relación con el presente. Eso lo dice en la primera línea Santiago. Y bueno, y a su vez los que ya doblamos ya el codo de los 60 a jóvenes como Santiago, le decíamos que, sin ninguna duda, siga firme, inmerso en este fascinante océano de la historia que tanto nos cuesta a veces dejar, ¿no? O sea, lo que estamos, por lo menos yo a nivel de docencia estoy en trámite jubilatorio y bueno, pero sí para dedicarme a otras cosas. Recién hablaba con el escribano, que no me acuerdo el nombre, Arias, y él me decía lo contento que estaba que había terminado su ciclo de trabajo como escribano para poder dedicarse a la historia. Y yo estoy en el mismo camino también, y bueno, adelante, Santi, y por supuesto que ya esto muestra un poco lo que decía el colega de lo que es lo humano también, ¿no? Además de lo académico que has sembrado en tu trayectoria, no solo como historiador, como docente, sino también como ser humano. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer, para mí es una enorme emoción ver a la sala llena, realmente no lo esperaba. No tengo el poder de oratoria que tiene mi amigo Oscar Gilardoni, tampoco tengo el poder de escritura que tiene Alejandro, mi profesor favorito de historia y mi historiador favorito. Pero sí suplo mis falencias con una disciplina de trabajo muy importante. Todo lo importante en esta vida, todo lo que consideramos importante en esta vida, requiere mucho trabajo. Todo lo que consideramos importante en esta vida requiere muchísima disciplina de trabajo. Todo lo que consideramos importante en esta vida requiere muchísimas derrotas, haberse caído 1000 veces, pero siempre levantar la cabeza y aprender de los maestros. Así que para mí es un enorme honor contar con la presencia de mis maestros, la presencia de todos ustedes y la presencia de mis maestros verdaderos, mis alumnos. Yo creo que ellos son el motivo de absolutamente todo lo que soy. Hoy, de mañana, di clases toda la mañana y están acá. Están acá. Y van a escuchar. Van a leer las mismas historias que les digo siempre. Así que, y están acá. Eso es lealtad, eso es honestidad. Esas son cosas muy caras que no se pueden comprar. Tiempo, lealtad y honestidad. Con esa presentación voy a empezar brevemente a presentar. El que me conoce sabe que me gusta ser breve y conciso. Creo que esa es una habilidad que he ido logrando. Pero antes de presentar un poquito mi libro y contándoles más o menos de qué se trata, quiero hacer un enorme agradecimiento. No sin antes contarles que el librito, si lo abren, tiene una fe de ratas, porque hay una palabrita ahí que fue un error de tipeo, y hay un paréntesis que no va donde tendría que ir, que es una parte que dice primo, pequeños errores de tipeo, pero me parece que es de orden contarlo y decirlo. Voy a hacer los agradecimientos y arrancamos. Primero que nada, Ernesto Romero, por las fotos y los materiales. Muchísimas gracias, Ernesto.
hay un capítulo que trata del Dios Verde y conseguimos el banquito del Dios Verde y la cruz del Dios Verde original y eso fue increíble. Muchísimas gracias. Sergio Fernández y Atilio Alfonso por toda la información de primera mano. En este lugar hay gente que participó de los hechos históricos que les voy a contar. Combate del Espinillo, por ejemplo, y están sentados en un mismo recinto. Gente que participó en las fuerzas conjuntas de épocas complicadas. Y gente que participó del otro lado y están en el mismo lugar. Eso para mí es increíble. Daniela Lauer por la corrección y profesionalismo. Pedro Troche por su vasta información. Mis compañeros de Nunca es Demasiado, de NED, el mejor programa de Mercedes, escuchan dónde deben estar por ahí, de acá los veo. Al Liceo José María Campos y al Liceo Gregorio Cardoso. A los docentes e investigadores del IPA, del Instituto Profesores Artigas, que siempre confiaron en mí, sobre todo a alguien que no pudo estar, a mi gran maestro Carlos de Masi. Al prestigioso Centro Histórico y Geográfico de Soriano, lugar donde hago mis investigaciones, institución en la cual tengo el orgullo de presentar, que ahí tenemos la bandera. Al Diario Acción, por dejarme ser parte de sus columnas. A la Intendencia y la Dirección de Cultura por colaborar con mi libro, muchas gracias. A Aparicio Arcaus por su ayuda. A Librería Minico por su intensa labor. Al personal de la Biblioteca Eusebio Jiménez. A todos mis colegas, aquellos eslabones fundamentales de la educación, mi respeto y admiración, que de acá los veo. A Victoria Olivera, mi gran amiga, que ya anda lagrimiando de ahí, ya la vi. A mi familia y a la hermosa familia de mi novio, que también son mi familia. A mis compañeras de vida, Tiana Leivas. Nunca hubiera sido posible esta obra sin tu ayuda, Tiana. Desde la ayuda estética de la tapa del libro que la hizo ella, la ayuda histórica por las recomendaciones del camino a transitar y sobre todo por la parte emocional de sostenerme mucho. Lo único que le faltó fue haber escrito el libro, lo único que le faltó. Y por último, a mis grandes y queridos maestros de Vera, mis alumnos. Bueno, un poquito creo que el poder de la oratoria de Oscar y el poder de síntesis y de explicación de Alejandro creo que deja que brevemente les presente los puntos más importantes de este libro, el cual espero que disfruten y espero con muchas ansias poder tener una devolución de todos ustedes. Primero que nada, la tapa. Yo cuando pedí colaboración para este libro, dije, con esta tapa va a ser medio difícil. Si ustedes ven, es la revancha de la historia, pero es el escudo de Soriano con el caballo yéndose. Y yo dije, bueno, esto ya es un poco polémico. De alguna forma, la revancha de la historia es el fin. El fin es mostrar una historia diferente. Los que me conocen, mis alumnos sobre todo, y mis maestros, saben que estoy muy afiliado a la escuela italiana de la microhistoria, que es esa escuela de historia donde el monopolio del recuerdo que lo hacen las grandes élites hegemónicas y se les van todos los anónimos, porque no fueron importantes, a ese tipo de documento me gusta llegar a mí. Por eso, personajes tan importantes como el Dios Verde, pero no desde una parte mística, eso lo pueden leer en cualquier lado, desde una parte histórica. ¿Sí? Un señor que tenía la intención de ir a hablar con Hitler. Cada página que van a leer de este libro está documentado con un documento, y eso me parece que es fundamental. El capítulo 1 también aborda a Luis Tuya, sé que debe andar Pedro Troche por acá, un excelente escritor, y es un resumen con las nuevas investigaciones históricas de Luis Tuya, que sucedieron ahora en España, que hace poquito se encontró el avión, el gran mercedario. Si van por la calle Rivera, esquina Cariaga, levantan su mirada y ahí está tallado noblemente por Matosas. Ese es Luis Tuya, ese es un héroe mercedario recontra olvidado. Y la revancha de la historia es darle un poquito de revancha para mostrar estos héroes mercedarios que fueron a pelear y dieron su vida por diferentes ideales. El propio José Salles, el propio Dios Verde, qué pluma, qué intelectual, qué ética, qué moral, dice quiénes tienen que ser recordados y quién no. ¿Por qué? ¿Quién dice quién fue un loco y quién fue un héroe? ¿Quién determina eso? ¿Por qué no le damos un giro a la historia, le damos una revancha y vemos las partes históricas de José Salles? Acá están sus escrituras también. ¿Sí? Místico, una persona
no muy querida por los grupos de poder del momento, pero démosle un giro. La historia, señoras y señores, no son fechas y batallas. La historia es mucho más hermosa, es mucho más hermosa. Yo cuando tuve historia en el liceo, me prometí que hay cosas que nunca iba a hacer. Nunca iba a llenar un pizarrón. Sé que hago ese esquema si lleno pizarrones, pero no. Nunca me prometí no llenar un pizarrón con lista de reyes y batallas. La historia no es eso. La historia es lo que podemos aplicar en la actualidad. Mis colegas de matemática, mis colegas de física enseñan una materia significativa para que puedan resolver un problema en el almacén, un problema matemático. Bueno, yo enseño historia para eso. Yo enseño historia para que entiendan, enseño la Unión Soviética para que entiendan la guerra de Ucrania. No tiene sentido otro tipo de historia. Es la historia que no se olvida, por eso están acá. Por eso están decididos a escuchar siempre historias diferentes. Héroes de mármol, héroes de cartón, otra parte importante en el estudio de la historia, darle un giro de tuercas también a lo que es nuestro gran prócer de mármol. ¿Qué identificado se puede sentir un alumno cuando ve a José Gervasio Artigas pulido en los mármoles del liceo? ¿Y dónde están las partes humanas? Bueno, esto es una parte que quiere revivir esa parte. Acá adjunto una carta para mostrar las partes humanas de nuestros próceres, de Rivera invitando a pelear a puños a la Valleja. ¿Quién se le ocurre eso? Si están esculpidos en oro. Bueno, eran humanos, tenían muchos defectos. Y esa es una idea. Y eso los acerca mucho más a los alumnos con la historia. Porque se empatizan mucho más con esas personas. En el primer capítulo también está Martina Pesech, aquel panadero que era uno de los únicos que agarraba los cuerpos virulentos de la viruela en 1884 en Mercedes. No era Serafín Rivas Rodríguez, un gran médico. No era Eduardo Casagrande, que se llevaron toda la gloria. Fue un señor que los documentos no se lo acordaron mucho, pero el pueblo de Mercedes sí, y está ahí en los documentos. Hoy estaba hablando con mi padre, y mi padre me decía, acordate de tu tatarabuelo Giraldo Seferino, aquel italiano que también agarraba los cuerpos. Sí, pero que esa historia la escriba otro. Lo que intento hacer yo, y espero que lo puedan disfrutar, es escribir una historia imparcial. Es intentar escribir, la historia objetiva no existe, es una falacia, eso lo sabemos en historia, pero tenemos que tener una conducta espectacular y un profesionalismo para escribir una historia imparcial. Y si yo escribo la historia de mi familia, está atravesada de emociones que van a torcer totalmente la historia. El segundo, pena de muerte de Carlos Duarte, pero el final es épico. No se lo voy a contar, digo, lo van a tener que leer. Realmente es para hacer una serie de Netflix, el final. Es épico el final, cómo lo cuenta y por todo lo que pasa. Solamente le voy a dar una pista porque no puedo no decirlo. En aquellos momentos el indulto solamente lo daba el presidente de la República. En aquellos momentos el presidente de la República era mercedario. Era Juan Iriarte Borda Sumastre. Están los descendientes acá, está el abogado. El único que te podía dar el perdón de pena de muerte era Juan Iriarte Borda. Y este condenado a muerte, ya saben cómo termina, le pide el indulto al presidente mercedario. Bueno, y después los desenlaces están en el libro porque son realmente increíbles. No fue la última pena de muerte, pero fue una de las últimas. Capítulo número 3 es un capítulo que a mí me dio mucho placer hacerlo. Y realmente, bueno, tuvimos la oportunidad con Tiana de ir a contarlo a 33, perdón, lo contamos acá en el Congreso de Geohistoria, pero también tuvimos la oportunidad de ir a 33